Capítulo 23. Mijaíl deseaba que aquel día fuese especial para mí. Hizo que toda la ciudad se transformase en el decorado de un cuento de hadas. Mi reinado de emperatriz en aquel mundo de ensueño acabó para siempre en los peldaños de la avenida de la catedral. Ni siquiera llegué a oír los gritos del gentío, como un animal salvaje salta de la maleza. Sergei emergió entre la multitud y me lanzó un frasco de ácido a la cara. El ácido devoró mi piel, mis párpados y mis manos. Desgarró mi garganta y me cegó la voz. No volví a hablar hasta 2 años más tarde, cuando Mijaíl me reconstruyó como una muñeca rota. Fue el principio del horror. Se detuvieron las obras de nuestra casa y nos instalamos en aquel palacio incompleto. Hicimos de él una prisión que se alzaba en lo alto de una colina. Era un lugar frío y oscuro, un amasijo de torres y arcos, de bóvedas y escaleras de caracol que ascendían a ninguna parte. Yo vivía recluida en una estancia en lo alto de la torre. Nadie tenía acceso a ella excepto Mijaíl y a veces el doctor Shelley. Pasé el primer año bajo el letargo de la morfina, atrapada en una larga pesadilla. Creía ver en sueños a Mijaíl experimentando conmigo, igual que lo había estado haciendo con aquellos cuerpos abandonados en hospitales y depósitos, reconstruyéndome y burlando a la naturaleza. Cuando recobré el sentido, comprobé que mis sueños eran reales. Él me devolvió la voz. Rehizo mi garganta y mi boca para que pudiese alimentarme y hablar. Alteró mis terminaciones nerviosas para que no sintiese el dolor de las heridas que el ácido había dejado en mí. Sí, burlé a la muerte, pero pasé a convertirme en una más de las criaturas malditas de Mijaíl. Por otro lado, Mijaíl había perdido su influencia en la ciudad. Nadie le apoyaba. Sus antiguos aliados le daban la espalda y le abandonaban. La policía y las autoridades judiciales iniciaron su acoso. Su socio Sentis era un usurero mezquino y envidioso. Facilitó información falsa que implicaba a Mijaíl en 1000 asuntos de los que él nunca había tenido conocimiento. Deseaba alejarle del control de la empresa. Era uno más de la jauría. Todos ansiaban verle caer de su pedestal para devorar los restos. El ejército de hipócritas aduladores se transformó en una horda de hienas hambrientas. Nada de todo eso sorprendió a Mijaíl. Desde el principio solo había confiado en su amigo Shelley y en Louis Claret. La mezquindad de los hombres, decía siempre, es una mecha en búsqueda de llama, pero aquella traición rompió finamente el frágil nexo que le unía con el mundo exterior. Se refugió en su propio laberinto de soledad. Su comportamiento era cada vez más extravagante. Tomó por costumbre criar en los sótanos decenas de ejemplares de un insecto que le obsesionaba, una mariposa negra que se conocía como Teufel. Pronto, las mariposas negras poblaron el torreón, se posaban en espejos, cuadros y muebles como centinelas silenciosos. Mijaíl prohibió a los criados matarlas y ahuyentarlas, o atreverse a acercarse a ellas. Un enjambre de insectos de alas negras volaba por los pasillos y las salas. A veces se posaban sobre Mijaíl y le cubrían, mientras él permanecía inmóvil. Cuando le veía así, temía perderle para siempre. En aquellos días empezó mi amistad con Louis Claret, que ha durado hasta hoy. Era él quien me mantenía informada de lo que ocurría más allá de los muros de aquella fortaleza. Mijaíl me había estado contando falsas historias acerca del teatro real y de mi reaparición en escena. Hablaba de reparar el daño que el ácido había causado, de cantar con una voz que ya no me pertenecía. Quimeras. Luis me explicó que las obras del teatro real habían sido suspendidas. Los fondos se habían agotado meses atrás. El edificio era una inmensa caverna inútil. La serenidad que Mijaíl me mostraba era una mera fachada. Pasaba semanas y meses sin salir de casa, días enteros encerrado en su estudio, sin apenas comer ni dormir. Joan Shelley, según me confesó más tarde, temía por su salud y su cordura. Le conocía mejor que nadie y desde el principio le había asistido con sus experimentos. Fue él quien me habló claramente de la obsesión de Mijaíl por las enfermedades degenerativas, de su desesperado intento por encontrar los mecanismos con los que la naturaleza deformaba y atrofiaba los cuerpos. Siempre vio en ellos una fuerza, un orden y una voluntad más allá de toda razón. A sus ojos, la naturaleza era una bestia que devoraba a sus propias criaturas, sin importarle el destino y la suerte de los seres que albergaba. Coleccionaba fotografías de extraños casos de atrofia y de fenómenos médicos. En aquellos seres humanos esperaba encontrar su respuesta: cómo engañar a sus demonios. Fue entonces cuando los primeros síntomas del mal se hicieron visibles.
Mijaíl sabía lo que llevaba en su interior, esperando pacientemente como un mecanismo de relojería. Lo había sabido desde siempre, desde que vio morir a su hermano en Praga. Su cuerpo empezaba a autodestruirse, sus huesos se estaban deshaciendo. Mijaíl cubría sus manos con guantes, ocultaba su rostro y su cuerpo. Rehuía mi compañía, y yo fingía no advertirlo, pero era cierto. Su silueta se transformaba. Un día de invierno sus gritos me despertaron al amanecer. Mijaíl estaba despidiendo a la servidumbre a gritos. Nadie se resistió, pues todos le habían cogido miedo en los últimos meses. Solo Luis se negó a abandonarnos. Mijaíl, llorando de rabia, destrozó todos los espejos y corrió a encerrarse en su estudio. Una noche pedí a Luis que fuese a buscar al doctor Shelley. Mijaíl llevaba 2 semanas sin salir ni responder a mis llamadas. Le oía sollozar al otro lado de la puerta de su estudio, hablar consigo mismo. Ya no sabía qué hacer, le estaba perdiendo. Con la ayuda de Shelley y de Luis tiramos la puerta abajo y conseguimos sacarle de allí. Comprobamos con horror que Mijaíl había estado operando sobre su propio cuerpo, tratando de rehacer su mano izquierda, que se estaba transformando en una garra grotesca e inservible. Shelley le administró un sedante y velamos su sueño hasta el amanecer. Aquella larga noche, desesperado ante la agonía de su viejo amigo, Shelley se desahogó y rompió su promesa de no revelar jamás la historia que Mijaíl le había confiado años atrás. Al escuchar sus palabras, comprendí que ni la policía ni el inspector Florian llegaron nunca a sospechar que perseguían a un fantasma. Mijaíl nunca fue un criminal ni un estafador. Mijaíl fue simplemente un hombre que creía que su destino era engañar a la muerte antes de que ella le engañase a él. Mijaíl Kolbenig nació en los túneles de las alcantarillas de Praga el último día del siglo XIX. Su madre era una criada de apenas 17 años que servía en un palacio de la gran nobleza. Su belleza e ingenuidad la habían convertido en la gran favorita de su señor. Cuando se supo que estaba embarazada, fue expulsada como un perro sarnoso a las calles cubiertas de nieve y suciedad. Marcada de por vida, en aquellos años el invierno barría como un manto de muerte a las calles. Se decía que los desposeídos corrían a ocultarse en los viejos túneles del alcantarillado. La leyenda local hablaba de una auténtica ciudad de tinieblas bajo las calles de Praga, en las que miles de desheredados pasaban su vida sin volver a ver la luz del sol. Pordioseros, enfermos, huérfanos y fugitivos. Entre ellos se extendía el culto a un enigmático personaje al que llamaban el príncipe de los mendigos. Se decía que no tenía edad, que su rostro era el de un ángel y que su mirada era de fuego, que vivía envuelto en un manto de mariposas negras que cubrían su cuerpo y que acogía a su reino a quienes la crueldad del mundo había negado una posibilidad de sobrevivir en la superficie. Buscando aquel mundo de sombras, la joven se internó en los subterráneos para sobrevivir. Pronto descubrió que la leyenda era cierta. Las gentes de los túneles vivían en la tiniebla y formaban su propio mundo. Tenían sus propias leyes y su propio Dios, el príncipe de los mendigos. Nadie le había visto jamás, pero todos creían en él y dejaban ofrendas en su honor. Todos ellos marcaban a fuego su piel con el emblema de la mariposa negra. La profecía decía que si algún día un Mesías enviado por el príncipe de los mendigos llegaría a los túneles y daría su vida para redimir el sufrimiento a sus habitantes, la perdición de ese Mesías vendría de sus propias manos. Allí fue donde la joven madre dio a luz a gemelos, Andrej y Mijaíl. Andrej llegó al mundo marcado por una terrible enfermedad. Sus huesos no conseguían solidificarse y su cuerpo crecía sin forma ni estructura. Uno de los habitantes de los túneles, un médico perseguido por la justicia, le explicó que la enfermedad era incurable. El fin era solo una cuestión de tiempo. Sin embargo, su hermano Mijaíl era un muchacho de inteligencia despierta y de carácter retraído que soñaba con abandonar aquel día los túneles y emerger al mundo de la superficie. A menudo fantaseaba con la idea de que tal vez él era el Mesías esperado. Nunca supo quién había sido su padre, así que en su mente adoptó para ese papel al príncipe de los mendigos, a quien creía escuchar en sueños. No había en él signos aparentes del terrible mal que acabaría con la vida de su hermano. Efectivamente, Andrej murió a los 7 años, sin haber salido jamás de las alcantarillas. Cuando su hermano gemelo falleció, su cuerpo fue entregado a las corrientes subterráneas
siguiendo el ritual de las gentes de los túneles, Mijaíl preguntó a su madre por qué había sucedido algo así. «Es la voluntad de Dios, Mijaíl», le respondió su madre. Mijaíl nunca olvidaría aquellas palabras. La muerte del pequeño Andrei fue un golpe que su madre no llegó a superar. Durante el invierno siguiente, enfermó de neumonía. Mijaíl estuvo a su lado hasta el último momento, sosteniendo su mano temblorosa. Tenía 26 años y el rostro de una anciana. ¿Es esta la voluntad de Dios, madre?, preguntó Mijaíl a un cuerpo sin vida. Nunca obtuvo respuesta. Días más tarde, el joven Mijaíl emergió a la superficie. Ya nada le ataba al mundo subterráneo. Muerto de hambre y frío, buscó refugio en un portal. El azar quiso que un médico que volvía de una visita, Antonín Kolbenig, le encontrase allí. El doctor le recogió y le llevó a una taberna donde le hizo comer caliente. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Mijaíl, señor». Antonín Kolbenig palideció. «Tuve un hijo que se llamaba como tú, y murió». «¿Dónde está tu familia?» «No tengo familia». «¿Dónde está tu madre?» «Dios se la ha llevado». El doctor asintió gravemente. Tomó su maletín y extrajo un artilugio que a Mijaíl le dejó boquiabierto. Mijaíl entrevió otros instrumentos en el interior, relucientes y prodigiosos. El doctor posó el extraño chisme sobre su pecho y se llevó 2 extremos a los oídos. «¿Qué es eso?» «Sirve para escuchar lo que dicen tus pulmones. Respira hondo». «¿Es usted un mago?», preguntó Mijaíl atónito. El doctor sonrió. «No, no soy un mago, solo soy un médico». «¿Y cuál es la diferencia?» Antonín Kolbenig había perdido a su esposa y a su hijo en un brote de cólera años atrás. Ahora vivía solo. Mantenía una modesta consulta como cirujano y una pasión por las obras de Richard Wagner. Observó a aquel muchacho andrajoso con curiosidad y también con compasión. Mijaíl blandió aquella sonrisa que ofrecía lo mejor de él. El doctor Kolbenig decidió tomarle bajo su protección y llevarle a vivir a su casa. Allí pasó los siguientes 10 años. Del buen doctor recibió una educación, un hogar y un nombre. Mijaíl era apenas un adolescente cuando empezó a asistir a su padre adoptivo en sus operaciones y a aprender aquellos misterios del cuerpo humano. La misteriosa voluntad de Dios se mostraba a través de complejos armazones de carne y hueso, animados por una chispa de magia incomprensible. Mijaíl absorbía aquellas lecciones ávidamente con la certeza de que aquella ciencia le había dejado un mensaje que esperaba ser descubierto. Todavía no había cumplido los 20 años cuando la muerte lo volvió a visitar. La salud del viejo doctor flaqueaba desde hacía un tiempo. Un ataque cardíaco destrozó la mitad de su corazón una noche buena, mientras planeaban hacer un viaje para que Mijaíl conociese el sur de Europa. Antonín Kolbenig se moría. Mijaíl se juró que esta vez la muerte no se lo arrebataría. «Mi corazón está cansado, Mijaíl», decía el viejo doctor. «Es hora de ir al encuentro con mi Frida y mi otro hijo, Mijaíl. Yo le daré otro corazón, padre». El doctor sonrió. Aquel extraño joven y sus extravagantes ocurrencias, la única razón por la que temía abandonar este mundo, era que iba a dejarle solo y desvalido. Mijaíl no tenía más amigos que los libros. ¿Qué iba a hacer de él? «Ya me has dado 10 años de compañía, Mijaíl», le dijo. «Ahora debes pensar en ti, en tu futuro. No le voy a dejar morir, padre». «Mijaíl, ¿te acuerdas de aquel día, cuando me preguntaste cuál era la diferencia entre un médico y un mago? Pues bien, Mijaíl, no hay magia. Nuestro cuerpo empieza a destruirse desde que nace. Somos frágiles, criaturas pasajeras. Cuánto queda de nosotros son nuestras acciones, el bien o el mal que hacemos a nuestros semejantes. ¿Comprendes lo que quiero decirte, Mijaíl?» 10 días más tarde la policía encontró a Mijaíl cubierto de sangre, llorando junto al cadáver del hombre al que había aprendido a llamar padre. Los vecinos habían alertado a las autoridades al sentir un extraño olor y al escuchar los aullidos del joven. El informe policial concluyó que Mijaíl, perturbado por la muerte del doctor, le había diseccionado y había tratado de reconstruir su corazón, utilizando un mecanismo de válvulas y engranajes. Mijaíl fue internado en el manicomio de Praga, de donde escapó 2 años más tarde fingiéndose muerto. Cuando las autoridades acudieron al depósito de cadáveres a buscar su cuerpo, encontraron solo una sábana blanca y mariposas negras volando a su alrededor. Mijaíl llegó a Barcelona con las semillas de su locura
y del mar que le manifestaría más años más tarde. Mostraba poco interés por las cosas materiales y por la compañía de la gente. Nunca se enorgulleció de la fortuna que amasó. Solía decir que nadie merece tener un céntimo más de lo que estaba dispuesto a ofrecer a quienes más lo necesiten más que él. La noche que le conocí, Mijaíl me dijo que por alguna razón la vida suele brindarnos a aquellos que no buscamos en ella. A él le trajo fortuna, fama y poder. Su alma solo ansiaba paz de espíritu, poder acallar las sombras que albergaba su corazón. En los meses que siguieron al incidente de su estudio, Shelley, Luis y yo nos confabulamos para mantener a Mijaíl alejado de sus obsesiones y poderlo distraer. No era tarea fácil. Mijaíl siempre sabía cuando le mentíamos, aunque no lo dijese. Nos seguía a la corriente, fingiendo docilidad y mostrando resignación respecto a su enfermedad. Cuando le miraba a los ojos, sin embargo, leía en ellos la negrura que estaba inundando su alma. Había dejado de confiar en nosotros. Las condiciones de miseria en que vivíamos empeoraron. Los bancos habían embargado nuestras cuentas y los bienes de la Velo Granel habían sido confiscados por el gobierno. Sentís que creía que sus manejos iban a convertirle en el dueño absoluto de la empresa, se encontró en la ruina. Cuanto obtuvo fue el antiguo piso de Mijaíl en la calle Princesa. Nosotros solo pudimos conservar aquellas propiedades que Mijaíl había puesto a mi nombre: el Gran Teatro Real, esta tumba inservible en la que acabé refugiándome, y un invernadero junto a los ferrocarriles de Sarriá, que Mijaíl había utilizado en el pasado como taller para sus experimentos personales. Para comer, Luis se encargó de vender mis joyas y mis vestidos al mejor postor. Mi ajuar de novia, que nunca llegué a utilizar, se convirtió en nuestra manutención. Mijaíl y yo apenas hablábamos. Él vagaba por nuestra mansión como un espectro, cada vez más deformado. Sus manos eran incapaces de sostener un libro, sus ojos leían con dificultad. Ya no le escuchaba llorar, ahora simplemente se reía. Su risa amarga a medianoche me helaba la sangre. Con sus manos atrofiadas escribía en un cuaderno con letra ilegible, páginas y páginas cuyo contenido desconocíamos. Cuando el doctor Shelley acudía a visitarle, Mijaíl se encerraba en su estudio y se negaba a salir hasta que su amigo se había marchado. Le confesé a Shelley mi temor de que Mijaíl estuviese pensando en quitarse la vida. Shelley me dijo que él temía algo peor. No supe o no quise entender a qué se refería. Otra idea descabellada me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Creí ver en ella el modo de salvar a Mijaíl y a nuestro matrimonio. Decidí tener un hijo. Estaba convencida de que si conseguía darle un hijo, Mijaíl descubriría un motivo para seguir viviendo y para regresar a mi lado. Me dejé llevar por aquella ilusión. Todo mi cuerpo ardía en ansias de concebir aquella criatura de salvación y esperanza. Soñaba con la idea de crear un pequeño Mijaíl puro e inocente. Mi corazón anhelaba volver a tener otra versión de su padre, libre de todo mal. No podía dejar que Mijaíl sospechase lo que tramaba o se negaría en redondo. Bastante trabajo iba a costarme encontrar el momento de estar a solas con él. Como digo, hacía ya tiempo que Mijaíl me rehuía. Su deformidad le hacía sentirse incómodo en mi presencia. La enfermedad le estaba empezando a afectar el habla. Balbuceaba, lleno de rabia y vergüenza. Solo podía ingerir líquidos. Mis esfuerzos por mostrar que su estado no me repelía, que nadie mejor que yo entendía y compartía su sufrimiento, solo parecían empeorar la situación. Pero tuve paciencia, y por una vez en la vida creía engañar a Mijaíl. Solo me engañé a mí misma. Aquel fue el peor de mis errores. Cuando anuncié a Mijaíl que íbamos a tener un hijo, su reacción me inspiró terror. Desapareció durante casi un mes. Luis la encontró en el viejo invernadero de Sarriá semanas más tarde sin conocimiento. Había estado trabajando sin descanso. Había reconstruido su garganta y su boca. Su apariencia era monstruosa. Se había dotado de una voz profunda, metálica y malévola. Sus mandíbulas estaban marcadas con colmillos de metal. Su rostro era irreconocible excepto en los ojos. Bajo aquel horror, el alma de Mijaíl, que yo amaba, aún seguía quemándose en su propio infierno. Junto a su cuerpo, Luis encontró una serie de mecanismos y cientos de planos. Hice que Shelley les echase un vistazo mientras Mijaíl se recuperaba, con un largo sueño del que no despertó en 3 días. Las conclusiones del doctor fueron espeluznantes. Mijaíl había perdido completamente la razón.
Estaba planeando reconstruir completamente su cuerpo antes de que la enfermedad le consumiese por completo. Le recluimos en lo alto de la torre, en una celda inexpugnable. Di a luz a nuestra hija, mientras escuchaba los alaridos salvajes de mi marido, encerrado como una bestia. No compartí ni un día con ella. El doctor Shelley se hizo cargo de ella y juró criarla como a su propia hija. Se llamaría María, y al igual que yo, nunca llegó a conocer a su verdadera madre. La poca vida que me quedaba en el corazón partió con ella, pero yo sabía que no tenía elección. La tragedia inminente se respiraba en el aire. La podía sentir como un veneno. Solo cabía esperar. Como siempre, el golpe final llegó desde donde menos lo esperábamos. Benjamin Sentis, a quien la envidia y la codicia habían llevado a la ruina, había estado tramando su venganza. Ya en su día se había sospechado que fue él quien había ayudado a Sergei a escapar cuando me atacó en la catedral, como en la oscura profecía de las gentes de los túneles. Las manos que Mijaíl le había dado años atrás solo habían servido para tejer el infortunio y la traición. La última noche de 1948, Benjamin Sentis regresó para asestar la puñalada definitiva a Mijaíl, a quien odiaba profundamente. Durante aquellos años mis antiguos tutores, Sergei y Tatiana, habían estado viviendo en la clandestinidad. También ellos estaban ansiosos de venganza. La hora había llegado. Sentis sabía que la brigada de Florian planeaba hacer un registro en nuestra casa del Parque Güell al día siguiente, en búsqueda de las supuestas pruebas incriminatorias contra Mijaíl. Ese registro llegaba a producirse, sus mentiras y sus engaños quedarían al descubierto. Poco antes de las 12, Sergei y Tatiana vaciaron varios bidones repletos de gasolina alrededor de nuestra vivienda. Sentis, siempre el cobarde en la sombra, vio prender las primeras llamas desde el coche y luego desapareció de allí. Cuando desperté, el humo azul ascendía por las escalinatas. El fuego se esparció en cuestión de minutos. Luis me rescató y consiguió salvar nuestras vidas, saltando desde el balcón al cobertizo de los garajes y desde allí al jardín. Cuando nos volvimos, las llamas envolvían completamente las dos primeras plantas y ascendían hacia el torreón, donde manteníamos encerrado a Mijaíl. Quise correr hacia las llamas para rescatarle, pero Luis, ignorando mis gritos y mis golpes, me retuvo en sus brazos. En ese instante descubrimos a Sergei y a Tatiana. Sergei reía como un demente. Tatiana temblaba en silencio y sus manos apestando a gasolina. Lo que sucedió después lo recuerdo como una visión arrancada de una pesadilla. Las llamas habían alcanzado la cima del torreón. Los ventanales estallaron en una lluvia de cristales. Súbitamente, una figura emergió entre el fuego. Creí ver un ángel negro precipitarse sobre los muros. Era Mijaíl. Reptaba como una araña sobre las paredes, a las que se aferraba con las garras de metal que se había construido. Se desplazaba a una velocidad espeluznante. Sergei y Tatiana lo contemplaban atónitos, sin comprender lo que estaban presenciando. La sombra se lanzó sobre ellos, y con una fuerza sobrehumana los arrastró hacia el interior. Al verlos desaparecer en aquel infierno, perdí el sentido. Luis me llevó al único refugio que nos quedaba, las ruinas del Gran Teatro Real. Este ha sido nuestro hogar hasta hoy. Al día siguiente, los diarios anunciaron la tragedia. 2 cuerpos habían sido encontrados abrazados en el desván, carbonizados. La policía dedujo que éramos Mijaíl y yo. Solo nosotros sabíamos que en realidad se trataba de Sergei y Tatiana. Nunca se encontró un tercer cuerpo. Aquel mismo día, Shelley y Luis acudieron al invernadero de Sarriá en búsqueda de Mijaíl. No había rastro de él. La transformación estaba a punto de completarse. Shelley recogió todos los papeles, sus planos, sus escritos para no dejar ninguna evidencia. Durante semanas los estudió esperando encontrar en ellos la clave para localizar a Mijaíl. Sabíamos que estaba oculto en algún lugar de la ciudad, esperando, ultimando su transformación. Gracias a sus escritos, Shelley averiguó el plan de Mijaíl. Los diarios describían un suero desarrollado con la esencia de las mariposas que había criado durante años. El suero con el que había visto a Mijaíl resucitar el cadáver de una mujer en la fábrica de la Belogranel. Finalmente, comprendí lo que se proponía. Mijaíl se había retirado a morir. Necesitaba desprenderse de su último aliento de humanidad para poder cruzar al otro lado. Como la mariposa negra, su cuerpo se iba a enterrar para renacer en las tinieblas, y cuando regresara, ya no lo haría como Mijaíl Kolbenik,
lo haría como una bestia. Sus palabras resonaron con el eco del gran techo. Durante meses no tuvimos noticias de Mijaíl ni encontramos su escondite, continuó Eva Irinova. En el fondo, albergábamos la esperanza de que su plan fracasase. Estábamos equivocados. Un año después del incendio, 2 inspectores acudieron a la Velo Granel, alertados por un chivatazo anónimo. Por supuesto, Sentis otra vez. Al no haber tenido noticias de Sergei y Tatiana, sospechaba que Mijaíl seguía vivo. Las instalaciones de la fábrica estaban clausuradas y nadie tenía acceso a ellas. Los 2 inspectores sorprendieron a un intruso en el interior. Dispararon y vaciaron sus cargadores sobre él, pero por eso nunca se encontraron las balas, recordé las palabras de Florian. El cuerpo de Kolbenig absorbió todos los impactos. La anciana dama asintió. Los cuerpos de los policías fueron encontrados despedazados, dijo. Nadie se explicaba lo que había sucedido excepto Shelley, Luis y yo. Mijaíl había regresado. En los días siguientes, todos los miembros del antiguo comité de dirección de la Velo Granel, que le habían traicionado, encontraron la muerte en circunstancias poco claras. Sospechábamos que Mijaíl se ocultaba en las alcantarillas y utilizaba sus túneles para desplazarse por la ciudad. No era un mundo desconocido para él. Solo quedaba un interrogante. ¿Por qué motivo había acudido a la fábrica? Una vez más, sus cuadernos de trabajo nos dieron la respuesta. El suero. Necesitaba inyectarse el suero para mantenerse vivo. Las reservas del torreón habían sido destruidas y las que conservaban el invernadero sin duda se le habían agotado. El doctor Shelley sobornó a un oficial de la policía para poder entrar en la fábrica. Allí encontramos un armario con 2 últimos frascos de suero. Shelley guardó uno en secreto. Después de una vida entera combatiendo la enfermedad, la muerte y el dolor, no era capaz de destruir aquel suero. Necesitaba estudiarlo y develar sus secretos. Al analizarlo consiguió sintetizar un compuesto a base de mercurio, con el que pretendía neutralizar su poder. Impregnó 12 balas de plata con ese compuesto y las guardó, esperando no tener que emplearlas jamás. Comprendí que aquellas eran las balas que Shelley entregó a Luis Claret. Yo seguía vivo gracias a ellas. ¿Y Mijaíl?, preguntó Marina. Sin el suero, encontramos su cadáver en una alcantarilla bajo el barrio gótico, dijo Eva Irinova. Lo que quedaba de él, pues, se había convertido en un engendro infernal que hedía la carroña putrefacta con la que se había construido. La anciana alzó la vista hacia su viejo amigo Luis. El chofer tomó la palabra y completó la historia. Enterramos el cuerpo en el cementerio de Sarriá, en una tumba sin nombre, explicó. Oficialmente, el señor Kolbenig había muerto un año atrás. No podíamos desvelar la verdad. Si Sentis descubría que la señora seguía viva, no descansaría hasta destruirla también. Nos condenamos a nosotros mismos a una vida secreta en este lugar. Durante años creí que Mijaíl descansaba en paz. Acudí allí el último domingo de cada mes, como el día en el que le conocí, para visitarle y recordarle que pronto, muy pronto volveríamos a reunirnos. Vivíamos en un mundo de recuerdos, y sin embargo nos olvidamos de algo esencial. ¿De qué?, pregunté. De María, nuestra hija. Marina y yo intercambiamos una mirada. Recordé que Shelley había tirado la fotografía que le habíamos mostrado a las llamas. La niña que aparecía en aquella imagen era María Shelley. Al llevarnos el álbum del invernadero, habíamos robado a Mijaíl Kolbenig el único recuerdo que tenía de la hija que no había llegado a conocer. Shelley crió a María como hija suya, pero ella siempre intuyó que la historia que el doctor le había explicado no era cierta. Eso de que su madre había muerto al dar a luz, Shelley nunca supo mentir. Con el tiempo, María encontró los viejos cuadernos de Mijaíl en el estudio del doctor y reconstruyó la historia que os he explicado. María nació con la locura de su padre. Recuerdo que el día que le anuncié a Mijaíl que estaba embarazada, él sonrió. Aquella sonrisa me llenó de inquietud, aunque entonces no supe por qué. Solo años más tarde descubrí, en los escritos de Mijaíl, que la mariposa negra en las alcantarillas se alimenta de sus propias crías y que al enterrarse para morir, lo hace con el cuerpo de una de sus larvas, a la que devora al resucitar. Cuando vosotros descubristeis el invernadero, al seguirme desde el cementerio, también María encontró al fin lo que llevaba años buscando, el frasco de suero que Shelley ocultaba. Y 30 años después, Mijaíl volvió de la muerte. Ha estado alimentándose de ella desde entonces, rehaciéndose de nuevo con los pedazos de otros cuerpos
adquiriendo fuerza y creando a otros como él. Tragué saliva y recordé lo que había visto la noche anterior en los túneles. Cuando comprendí lo que estaba sucediendo, continuó la dama, quise advertir a Sentis de que él sería el próximo en caer, de que él sería el primero en caer. Para no desvelar mi identidad te utilicé a ti, Oscar, con aquella tarjeta. Creí que al verla y al oír lo poco que vosotros sabíais, el miedo le haría reaccionar y se protegería. Una vez más, sobreestimé al viejo mezquino. Quiso ir al encuentro de Mijail y destruirle. Arrastró a Florian con él. Luis acudió al cementerio de Sarriá y comprobó que la tumba estaba vacía. Al principio sospechábamos que Shelley nos había traicionado. Creíamos que era él quien había estado visitando el invernadero construyendo nuevas criaturas. Tal vez no quería morir sin comprender los misterios que Mijail había dejado sin explicación. Nunca estuvimos seguros acerca de él. Cuando comprendimos que estaba protegiendo a María, era demasiado tarde. Ahora Mijail vendrá por nosotros. ¿Por qué?, preguntó Marina. ¿Por qué habría de volver a este lugar? La dama desabrochó en silencio los 2 botones superiores de su vestido y extrajo la cadena de una medalla. La cadena sostenía un frasco de cristal en cuyo interior relucía un líquido de color esmeralda. Por esto, dijo,